programas de las provincias también existen. Corrientes está de duelo. Murió un amigo, una persona de bien, amigo leal. Falleció Roberto Manuel de Monte. Pocos lo conocíamos como Roberto Manuel de Monte. Él era Pomelo de Monte. Y con su sobrenombre lo conocíamos todos. Y todos lo apreciábamos. Porque cuando ocupó cargos de importancia como director del Banco de Corrientes, cuando tenía que decir que sí, decía que sí, y cuando tenía que decir que no, no esperaba que uno se canse, sino que directamente decía que no. Era un hombre leal. Corrientes, repito, Corrientes está de duelo. Era un hombre que todos apreciábamos. Le hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a toda su familia. Él era el titular, el principal, su hermano lo seguía, él era el principal de Expreso de Monte, principal empresa de transporte que nos conectaba con el mundo, con Paraguay, con Brasil o con el mismo Buenos Aires. Era un hombre, era un empresario, que ojalá tuviéramos muchos empresarios como Pomelo de Monte. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Indudablemente el tema del transporte es fundamental para el desarrollo de un país. Entonces, ¿qué mejor que hablar con el ingeniero Benicio Simula, que reside en el Chaco, pero que es, digamos, uno de los especialistas que más se destacan en los temas de la hidrovía, del transporte, e incluso está en estos momentos organizando una reunión que se va a hacer en Asunción. Pero vamos a dejar que él nos explique y nos diga cómo está dentro de este tema, qué lo llevó a este tema. Gracias, Benicio, por darnos esta oportunidad de hablar contigo. No, gracias por invitarme. Bueno, empezando por lo que me preguntó, el trabajo en la hidrovía surge como consecuencia de que la Universidad Nacional del Nordeste a principios del año pasado fue invitada a participar en el Observatorio de Integración y Transparencia de esta nueva etapa de concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. Como titular de la Cátedra de Vías de Comunicación 2, donde los temas que se dan están involucrados alrededor de los puertos, vías navegables y ferrocarriles, la facultad y la universidad me han designado para integrar ese observatorio. A partir de ahí empezamos a bajar todos los artículos, todas las exposiciones, todas las conferencias vinculadas a este sector, y nos hemos encontrado realmente con una enorme disparidad de opiniones, sí, inclusive con personas que poco o nada conocen en esta temática. Y a partir de ahí hemos tomado la decisión de organizar estas jornadas. El año pasado organizamos 3 jornadas donde tocamos temas vinculados a la economía y al desarrollo, al medio ambiente, a las cuestiones jurídicas.
a la opinión de las provincias a través de los centros de ingenieros de cada una de las provincias del NEA, y el Centro de Ingenieros del Paraguay nos pidió organizar la cuarta jornada en Asunción, y esto es lo que precisamente vamos a llevar a cabo este próximo 17 y 18 de junio. La gente que quiere inscribirse puede entrar al portal de prensa de la Facultad de Ingeniería o al portal del Centro de Ingenieros del Paraguay. Ahí van a tener un QR, se pueden inscribir y la participación puede ser o presencial o virtual. Así que es una importante oportunidad, porque entre otros expositores vamos a tener a un delegado, un ingeniero que envía Estados Unidos a través de una gestión con la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, que participa en el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Quienes somos ingenieros conocemos realmente la alta solvencia de este organismo, y fueron los encargados de poner en condiciones la navegabilidad del río Mississippi. Va a participar, entre otros, la actual concesionaria del dragado en el tramo de la hidrovía Paraná-Paraguay, entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta la desembocadura del Río de la Plata, un representante de la LADI que ha estudiado mucho la cuestión económica vinculado a la hidrovía Paraná-Paraguay, la Cancillería del Paraguay, que entre otras cosas va a expresar una opinión que sí nos preocupa en esta oportunidad y que creo que tenemos que decirlo. Argentina está trabajando como si la hidrovía solamente existiera en el sector argentino. Así es. Usted se acordará, Boniski, porque usted tuvo participación en el año 1992, se crea el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La hidrovía es propiedad de 5 países más allá de la jurisdicción de cada uno de los países. Realmente se ha trabajado muy bien, entendiendo que las obras y los trabajos deberían contemplar a estos 5 países. La Argentina hoy está trabajando sola, como si no existieran los otros países, y realmente yo creo personalmente que esto es un gran daño a la integración de estos 5 países. Si logramos nuevamente volver a trabajar juntos, creo que los resultados van a ser más que positivos hacia el futuro. Incluso había reuniones que se hacían periódicamente, ya hace unos años, entre los representantes de los 5 países, y aparte había el Comité Federal de la Hidrovía, que era para los problemas locales, digamos, ¿no es cierto? Ahora, hay una cuestión que se está hablando como si fuéramos reticentes nosotros, los argentinos, al tema de llevarla al Alto Paraná, es decir, hasta la zona que nos corresponde, hasta Yacyretá, o hasta la zona de Formosa y demás. Pero ahí es donde entra precisamente lo que vos acabas de decir. Tenemos que tener un acuerdo con el Paraguay y con los otros países, porque no se puede hablar del dragado del Alto Paraná sin hablar con el Paraguay. Lo mismo con el río Paraguay, ¿no es cierto? Exactamente, así es, como usted lo señala, y precisamente en la exposición que voy a dar yo, voy a dar un ejemplo vinculado a esta cuestión, inclusive de la República Argentina. Usted sabe que en el oeste del Chaco la producción agrícola es muy fuerte, entre ellos la soja. Cuando uno analiza en los mapas de potencial producción de soja en la Argentina, en el oeste de Formosa tenemos las mismas condiciones que el oeste del Chaco y no se cultiva una sola hectárea de soja. Cuando uno analiza esta cuestión es porque los costos de transporte y la logística hacen que ya no sea rentable producir en esa provincia. Y si eso nosotros lo traspolamos a territorios de Bolivia, a territorios del Paraguay, por ejemplo, vemos que tenemos una enorme capacidad de producción que no la podemos hacer porque no tenemos un transporte adecuado ni logística adecuada. Y para nosotros es fundamental, Boniski, la verdad que si hay algo que a mí me bajonea, es ver cómo el mundo está demandando de productos, no solamente gas y petróleo, sino comida. El año pasado creció un 20% la demanda de alimentos en el mundo a pesar de la pandemia.
y nosotros que somos uno de los pocos países que tenemos todavía suelos disponibles para producir, que necesitamos producir para tener más recursos económicos y fundamentalmente dólares, no lo estamos haciendo. Y la nación, lo digo con absoluta responsabilidad, y espero que alguien me refute si no es así, lo único que le interesa es la hidrovía de Rosario, Santa Fe hacia el sur. Y las provincias del NEA, que tanto se declama que estamos entre las más pobres del país, no somos atendidas, no tenemos una fuerte participación y en las decisiones no podemos alzar nuestra voz. Y vuelvo a insistir, Guniski, si le va mejor a Paraguay y producen más, si produce más Bolivia y le va mejor, nos va a ir mejor a todos nosotros, porque las cargas, ¿por dónde se van a movilizar? Por los puertos argentinos. O sea, va a haber más cargas que se van a movilizar por Santa Fe, Rosario o cualquiera de los puertos del sur. Y por lo tanto va a haber más trabajo. O sea, si Paraguay, Bolivia y el centro sur de Brasil produce más y esa carga sale por la hidrovía, son nuestros puertos los encargados de que esa carga se aborde a las embarcaciones que vienen de otros países a buscar entre ellos la soja. Esto es lo que yo no entiendo, cómo algunos funcionarios todavía no lo tienen internalizado. Bueno, yo sé por qué Guniski, y no tengo problema en decirlo a esta altura de mi vida. Usted conoce el mundo, Guniski, ¿no es cierto? Y sabe que los países desarrollados no son desarrollados solamente por la cuestión económica, son desarrollados porque la gente que ocupa los cargos de la función pública son gente preparada en el tema. Claro. Y yo no tengo ningún inconveniente en decirlo en este momento. El que está a cargo de Hidrovía, Paraná, Paraguay, por parte de la Nación, es quien fue intendente de Escobar. Claro, que sabe de... Posiblemente fue un buen intendente, yo no lo conozco. Ahora, de ahí a pasarlo a un área tan fundamental para la Argentina, por donde se exporta el 70% de nuestra producción, realmente es inconcebible. ¿Será que no logran a una persona que tenga un claro conocimiento de cómo se aborda esta problemática? Ese es el problema que tenemos Guniski en la República Argentina. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿qué diría si nosotros quisiéramos poner un ingeniero al frente del Superior Tribunal de Justicia? ¿Ustedes se agarrarían los pelos de la cabeza, sí o no? Por supuesto. Sí. Cada uno tiene que ocupar la función para la cual está preparado. Y este es el problema que hoy tenemos en la República Argentina. Y no es ni una cuestión partidaria, ni es una cuestión ideológica. Pongamos gente capaz, que sea capaz de gestionar. Yo le decía, tocando otro tema a un colega suyo hace unos días atrás, ¿por qué no se hace el segundo puente Chaco Corriente? Y es un problema de gestión. No hay capacidad de gestión quienes tienen que estar detrás de este tema. Y todos tenemos que entender que si esto nosotros no lo resolvemos, no vamos a poder bajar la pobreza en el norte argentino en general y en el NEA en particular. Este es el desafío que tenemos hacia adelante. Y alguna vez tenemos que animarnos a decir a nuestros gobernantes que pongan gente, sí, de su sector político en los cargos. Obviamente, para eso se presentaron en las elecciones y para eso ganaron. Pero pongan gente que conozca la temática para el cual están sentados en el sillón. Si no, nosotros no tenemos posibilidad de salir. Fíjese en otro tema, Guniski. Hace 2 años está lista la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, que hoy nos permitiría vender gas al mundo a un precio realmente extraordinario. 2 años no pudimos licitar, 2 años, y cuando lo licitamos hay sospecha de corrupción. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que el país crezca? La verdad, Guniski, yo a veces justifico, cuando veo estas cuestiones, ¿por qué tantos jóvenes se van del país? Sí. ¿Por qué tantos van del país?
si ven estas cuestiones, si ven que no arranca el tema de la hidrovía, si ven que el gasoducto del Vaca Muerta no se ejecuta. Con usted, Unique, ¿hace cuántos años fuimos? Hace 30 años a Washington por el segundo puente Chaco Corrientes. Efectivamente. No somos capaces de hacer una obra de 700, 800 millones de dólares, Unique. En serio les digo. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros salgamos de esta situación? Y alguna vez tenemos que animarnos a decir a los gobernantes, no, insisto, ni desde el punto de vista partidario ni ideológico, desde el punto exclusivamente de los resultados. Si un equipo de fútbol no funciona, ¿qué hacen? Echan o sacan al técnico y cambian jugadores. Ahora, no puede ser que nosotros 30 años después no fuimos capaces de resolver estos temas fundamentales para nuestra región y para la República Argentina. ¿Qué opinás del tema de la posibilidad que los chinos, que se está hablando de la ruta de la seda y que los chinos se irían interesados en financiar el segundo puente Corrientes Chaco? Yo digo de que nadie regala nada y que seguro hay que ver qué tendrán bajo el poncho los chinos en este tema, si es que es cierto, porque ya varias veces se habló de que se inauguraba digamos, la parte técnica, se iba a mostrar del segundo puente, no pasó nada. Hay 3 o 4 postergaciones. Ahora, yo no lo veo a los chinos confiables porque han hecho algunas cosas o se han adjudicado algunas cosas en Argentina y que no han salido bien. Sigo con usted. Yo hace unos días le decía a un colega suyo que me preguntaba en esta temática, los chinos no van a regalar van a querer recuperar en la inversión. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué dos obras de mucho mayor valor y de mayor envergadura, como son las dos presas sobre el río Santa Cruz para producir energía hidroeléctrica, fundamentales para la Argentina y esa región, hace 8 años está adjudicada a un consorcio donde la cabeza es una empresa china que tiene la mayor participación en el emprendimiento? 8 años después la obra no comenzó. Entonces, que no sea otro cuento chino, como dice Andrés Horkheimer, ¿no es cierto? Los chinos no van a regalar el dinero. Y yo le decía a este colega que si bien el ministro de Obras Públicas, que quedó creo que venir a la provincia de Corrientes a anunciar este proyecto, le pregunte cómo va a ser la financiación de los chinos. Que le diga, mire, sí, los chinos nos van a prestar un crédito de 10 años al 5% anual, ¿o será que va a estar enganchado a el riesgo país? Y si es riesgo país, usted sabe que los intereses se van para arriba. Y eso lo vamos a tener que pagar todos. Yo calculé que si se aplica el riesgo país, al terminar la obra, calculemos 4 años y medio, el valor del puente se va a ir al doble aplicando la tasa de interés compuesto. Sí. ¿Entiende cuál es el problema? Entonces los chinos no nos van a regalar el dinero. Querer recuperar. Y por eso permítame que yo tenga por lo menos un grado de escepticismo en este momento. Además, a principios de año ya anunciaron este tema. Estamos llegando a mitad de año y no está pasando nada, absolutamente nada. Sí, yo creo que también detrás de esto, de la parte económica de los chinos, está la parte política, porque alguna concesión, digamos, van a pedir, como pidieron en Santa Cruz, donde se les entregó una porción importante de tierra e incluso levantan la bandera china y demás. La ruta de la seda es una expresión del expansionismo chino y seguramente si es que ponen un peso en la Argentina, seguramente van a exigir algunas concesiones de tipo político. Ahora pregunto lo siguiente. Paraguay y Brasil están haciendo una ruta transoceánica, viene en el norte, que va de Brasil, pasa por Paraguay y termina en Salta, donde van a hacer un puerto seco y demás. Todo eso no va a afectar al transporte, a la cantidad de toneladas que se van a transportar por la hidrovía. Yo creo que no, porque
que en los estudios preliminares que hemos hecho, obviamente esto que al final el APIS siempre sigue siendo mucho más ventajoso del punto de vista del costo de transporte trasladar por la hidrovía. Usted sabe que el costo automotor es carísimo y hay que llevar hasta el Pacífico, estamos hablando alrededor de 1.500 kilómetros, o sea que siempre va a ser más ventajoso por la hidrovía. Cuando uno analiza una cadena de distribución física, el que tiene que analizar es precisamente el costo del transporte, que es una de las cuestiones sobre las cuales se basa la decisión de los usuarios. Así que yo, desde este punto de vista, digo que es importante, sí, claro que es importante, es una alternativa, sí, es una alternativa, puede ser para ciertos productos, a lo mejor de cierto valor agregado, sí. Ahora, yo creo que para productos, casos de la soja, ¿no es cierto?, que es lo que mayoritariamente está exportando en Paraguay, por ejemplo, o Bolivia, en el de la sierra, sigue siendo ventajosos el traslado masivo a través de medios de transporte marítimo. Sí, porque dicen que van a ahorrar 15 días de navegación saliendo de puertos chilenos que saliendo del puerto de Rosario, que eso compensaría el costo del transporte terrestre desde Santos hasta Salta, digamos, ¿no es cierto? Después está el cruce de la cordillera, que son todos costos que hay que analizarlos. Yo no sé si ya lo han hecho, seguramente Brasil y Paraguay habrán hecho ya su estudio de costos, ¿no es cierto? Ahora, tenemos nosotros también, en Las Palmas se hizo un puerto del Chaco. Después se está queriendo desarrollando Puerto Vilela. Ahora, eso no, digamos, no impide o no le da, queda sin sentido la enunciación de Corrientes de querer hacer 5 puertos. Yo no conozco los estudios de Corrientes. Todo puerto es bueno. No conozco cómo tocaron la demanda de carga, ¿no es cierto?, que es el ABC para cualquier decisión de ejecutar un puerto. Este es el primer aspecto, no conozco, supongo que lo tienen que haber hecho con las normas que existen al respecto, ¿no es cierto?, que son los que cualquier organismo multilateral como el Banco Mundial o el FONCAT estaría exigiendo. De todas maneras, cuando hablamos de puerto no significa el gran puerto. Puede ser a lo mejor algunos elementos para el atraque y la descarga de un silo, ¿no es cierto? O sea, puede ser una obra de relativamente baja inversión que permitan más el atraque de las barcazas, insisto, la carga de las mismas desde silo. Así que tampoco conozco los proyectos, o sea, no podría dar una opinión final. Lo que sí, la mayor carga, ¿no es cierto?, hacia el río Paraná, Paraguay, en esta región es la que proviene del oeste del Chaco. Claro. Donde nosotros ya estamos produciendo más de 5 millones de toneladas entre diferentes elementos, el sorgo, el trigo y la soja, entre otros. O sea, la única posibilidad es que en Barranqueras no se haga nada. Habría que hacer el segundo puente Chaco Corrientes porque es impensable que esa producción vaya a un puerto de Corrientes, por ejemplo en el Sombrero, pasando por el actual puente. Si ahora ya estamos congestionados, imagínese lo que es seguir pasando camiones, ¿no es cierto? Yo aquel día, hace una semana atrás, me tocó ir al aeropuerto del Corrientes, ida y vuelta, y le garantizo que tardé un tiempo sideral por la cantidad de camiones que transitan por la avenida Independencia y 3 de abril. O sea, poner de más camiones con carga del Chaco que vayan a un puerto, por ejemplo el Sombrero, creo que sería insostenible. Yo no creo que el coincido. Lo acepte. En realidad, y usted conoce bien, ¿cuál era el argumento además de hacer el segundo puente? Es sacar el tránsito pesado de la ciudad de Corrientes, porque cuando esté el segundo puente, una de las consignas es que todos los camiones van a tener que pasar por ese segundo puente para sacarlo de la avenida 3 de abril de Independencia. Así es, indudablemente que esa situación se va a presentar
y siendo la mayor cantidad de granos de la parte oeste del río, digamos, yo no creo de que haya mucha carga para los puertos, para intensificar los puertos. Creo que el puerto de Ituzaingó tiene que moverse con las cargas del sur de Paraguay y también del oeste, sí, de Brasil. Ya hubo una intención de Andresito para Brasil de traer soja al puerto de Posadas y Santa Ana, y lo están trabajando, están actualizando. Es mucho más práctico que esa carga, pero para eso hay que gestionar. Hay que ir a Brasil y gestionar de que los camiones que van a venir de Andresito vayan al puerto de Ituzaingó, que está abajo de la represa, y no arriba a Posadas, que está arriba de la represa, ¿no? Además, Uniski, hay un problema que hay que analizar acá. Más allá de algunas debilidades que tiene el Riacho Barranquera, como es el ingreso, ¿no es cierto?, y la sedimentación, el tema es que el 95% de la flota fluvial que navega el río Paraná y el río Paraguay están bajo bandera paraguaya. Así es. Cuando cargas no tiene embarcaciones, y no va a haber embarcaciones en la Argentina con esta situación. Yo por eso estoy trabajando en un proyecto de ley, a ver si algún legislador después lo puede tomar, y lo voy a hacer desde el ámbito de la universidad, para que se pueda, que Argentina sea competitivo, para que los empresarios retomen otra vez la disponibilidad de embarcaciones en la República Argentina. Y hay que trabajar en dos temas. Uno, la fija. O sea, ¿por qué las embarcaciones que fueron bajo bandera paraguaya, usted conoce primero por la cuestión fiscal? IVA allá y los impuestos son la mitad que en la República Argentina. Y en segundo lugar, el personal embarcado en la Argentina es el doble que el personal embarcado en el Paraguay. Y hay que sacar una legislación especial, decir, bueno, señores, laboralmente estas van a ser las nuevas condiciones y fiscalmente estas van a ser las nuevas condiciones. Si nosotros no hacemos eso, olvidémonos, hagamos 20 puertos de primer nivel con todo el equipamiento que queramos, y no vamos a tener embarcaciones para sacar la producción. En ese tema tenemos que trabajar, y ahí también insisto, sin que nadie se enoje, que quiera ponerse el sayo, que se ponga. Hay un problema de gestión. De gestión. Total. Usted, Uniski, sabe bien, porque integró el Comité Federal de la Hidrovía. De este tema estamos hablando 30, 40 años atrás. Digo yo, nadie pudo presentar un proyecto de ley. Ningún ministro de Transporte pudo trabajar en este tema. Sí. Porque encima es trabajo para los argentinos, porque van a ser, los embarcados van a ser personal argentino, ¿me entiende? Vamos a generar más trabajo, vamos a bajar los fletes, vamos a mover más la carga, y vamos a sacar, fíjese, y hablaba un colega justamente estos días, fíjese si nosotros tendríamos potenciado la hidrovía. ¿Cuántos millones de litros de combustible, de gasoil, menos estaríamos demandando en estos momentos por tener que abastecer a los camiones que transitan las rutas argentinas? ¿Cuántos millones de litros? ¿Me entiende cuál es la problemática? Sí, pues perfecto. O sea, nosotros, aunque pongamos Vaca Muerta en marcha, la hidrovía es fundamental, porque cada tonelada de carga que mandemos por la hidrovía o el sistema ferroviario son litros de combustible que nos ahorramos, y ese combustible que va a producir Vaca Muerta, Dios quiera, lo vamos a poder vender al exterior. O sea, acá hay un problema de concepción y de gestión, vuelvo a insistir, sin que nadie se enoje, pero si no hablamos de estos temas y no ponemos blanco sobre negro, Uniski, dentro de 50 años le puedo garantizar que vamos a estar hablando de los mismos temas y vamos a estar en las mismas condiciones, sin gasoductos, sin hidrovía funcionando, sin flota propia, sin el segundo puente, sin el sistema ferroviario funcionando. Este es el tema fundamental. E insisto, ¿cuál es la alternativa? Y es la que eligen cientos de jóvenes, que yo conozco a montones. Yo tengo 2 hijos que están yendo muy bien en la Argentina. Sí. Uno se va a Canadá y el otro se va a Londres, y le está yendo muy bien. Se cansaron.
Y cuando yo vi esta semana lo que pasa con el gasoducto, lo que pasa con una imprenta como la de Quilmes, que se con medio municipio, y otras hierbas más, yo digo, no, ¿saben qué? Tienen razón, váyanse nomás. Así. Váyanse. Lastimoso, pero es cierto. Es una lástima. Por eso pongamos blanco sobre negro, animémonos a decir las cosas. Y al que no le gusta, que nos enfrente. Si hay alguien que no le gusta, ¿sabe qué? Dígale usted, mire, vamos a hacer un programa, un debate, que participe usted y el ingeniero Simula, y dígale en la cara que está equivocado. Y si me convence de que estamos equivocados, yo no tengo ningún problema de admitirlo, porque soy racional por sobre todas las cosas. Sí, por ejemplo, en el tema de la explotación de la hidrovía, también hay algunos que están sosteniendo equivocadamente que tiene que ser explotado por el Estado, y el Estado no está en condiciones porque no tiene las dragas suficientes. Jan de Bel incorporó estos días una draga tremenda para, para hacer precisamente el dragado de la zona del sur de la hidrovía. Es decir, que a cada cual hay que darle lo suyo. Coincido plenamente. No, el Estado, por favor, no pongamos en riesgo la economía. Yo ya lo señalé, el 70% de la producción agroindustrial de la Argentina sale por la hidrovía. Son aproximadamente alrededor de 80.000 millones de dólares de exportación que salen por la hidrovía de los puertos de Santa Fe al sur. No pongamos en riesgo. Pero además tuvimos experiencia, la tuve yo personalmente. Cuando fui ministro de Obras Públicas del Chaco, nosotros nos pusimos de acuerdo con la Dirección de Vías Navegables, nos mandaron una draga, nunca pudimos dragar el acceso al Riacho Barranquera. Primero porque la draga nunca funcionaba, que tenían problemas de repuesto, que íbamos al mediodía, por ejemplo, y estaban comiendo su asadito. ¿Sabe qué hicimos? Contratamos una empresa argentina y así pusimos en condiciones el riacho. Entonces, por favor, no pongamos en riesgo, y no quiero que se enojen. Estoy hablando de cosas de la realidad de lo que nos ha pasado. Entonces, no podemos poner en riesgo la hidrovía para que trabajemos con las leyes laborales actuales, donde al mediodía me como un asadito, si no llega el repuesto no importa. La empresa privada va a conseguir el repuesto de donde sea, lo va a traer en avión, porque metro cúbico que no draga, metro cúbico que no cobra. Ahora, si usted le da al Estado y me da igual, trabajo 8 horas, me como el asadito, si no funciona el repuesto, voy a pedir, y si no llegó no importa, me voy a tirar arriba de la draga a tomar sol en una silleta. No, yo en este aspecto tenemos que ser claros. Hay cosas que no podemos arreglar. Demos algunas cuestiones del Estado, si quieren divertirse, que lo hagan. Pero la experiencia nos indicó que cuando tuvimos que usar las dragas de la Dirección de Puertos y Vías Navegables, fue un fracaso. Y lo digo yo como es ministro de Obras Públicas, que me tocó resolver esta cuestión con una draga que estaba disponible en el puerto de Corrientes. Ahora ya hay que olvidarse de comer el asadito, porque la cosa no viene bien del precio de la carne. Pero bien, Benicio, te deseo éxito en la reunión de Asunción, lamentando no poder ir porque he sido promotor también de un monumento al padre por vía de los clubes Rotary, y que como el 19 es la inauguración, no voy a poder estar, pero voy a tratar de seguirte por estas vías modernas para poder seguir todas las reuniones. Tengo acá el programa, y después de esta conversación voy a difundir la programación de las reuniones en Asunción. Muchas gracias, Bonito, y un gran gusto de compartir con vuestra audiencia estas reflexiones. Insisto, que nadie se enoje, que nadie se ponga al sayo, y que entendamos que esto no es una crítica destructiva que pretende dañar a nadie, sino que es una crítica de aporte. Ya tengo mis años, mis recorridos, y he tomado una fuerte decisión a esta altura de mi vida de decir las cosas que pienso. Si es equivocada,
que me lo digan, pero que me den argumento. Y si no, que sirvan para que movamos un poco el avispero y tratemos de cambiar las cosas. Yo creo que si nosotros entendemos estas cosas, Boniqui, yo creo que en 3 años la Argentina puede cambiar notablemente. Si logramos resolver lo de Vaca Muerta para vender más gas y petróleo, si logramos producir más alimentos, entre otras cosas mejorando la logística de la hidrovía Paraná-Paraguay, y si logramos, ¿no es cierto?, resolver la logística de litio, que hoy es altamente demandada en el mundo, y nosotros tenemos uno de los 3 yacimientos de la región, yo creo que podemos revertir esta situación para no vivir todos los días angustiados como vivimos todos los argentinos, tanto el que le va bien como el que le va mal. Bien, muchas gracias, Benicio. Y será hasta vernos para poder seguir hablando de estos temas tan importantes para la economía del país. Gracias y disculpe que haya entrado por Zoom, pero estamos realmente al máximo con este tema. Claro. Y me comprometo la próxima estar en vuestro estudio para poder hablar más directamente. Muchas gracias a todos. Bien. Seguimos entonces con nuestro programa y nos despedimos de Benicio Simula, un gran experto y trabajador por el tema de la hidrovía y sobre todo del transporte en conjunto. Si no hay transportes combinados y estudiados, no se puede organizar y ordenar nada. Adiós, Benicio. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Pregunta el titular del diario El Litoral: ¿qué se sabe de la construcción del puente entre Goya y Reconquista? Mi respuesta es nada. No se sabe, no se sabía hasta hoy nada. Y la información que surge hoy me llama la atención. Me llama la atención porque la Cámara de Comercio de Goya habla de que se está buscando la financiación para el puente Goya Reconquista, que está terminada o terminándose la parte técnica, y nadie sabía de esto. Nadie sabía de esto. Nosotros tenemos, y lo pusimos a consideración en nuestro programa, sabía que existe un trabajo sobre el puente Goya Reconquista, y en una campaña política cuando la hacía, tenemos la foto de eso, está entre nuestras prioridades los 2 puentes, el de Corrientes Chaco y el de Goya Reconquista. ¿Qué tenemos nosotros, si queremos poner a consideración de ustedes, del puente Goya Reconquista? Acá está. Este trabajo es del Consejo Federal de Inversiones, que habla de la interconexión de Corrientes y Santa Fe. Es amplia. Tenemos mucho para mostrarles a ustedes. Y lo vamos a hacer porque alguien podrá creer que se descubrió América con la información que salió hoy en los diarios. Acá tenemos otra información, que el tramo Río Paraná me corrijo, es el tramo Río Paraná Mini a Río Paraná y el cruce de la Balsa. Acá tenemos, por ejemplo, en blanco es el tramo Río Paraná Mini, Río Paraná, y el azul significa lo que hay que rellenar. Y fíjense que está la parte amarilla estaría hecha, o prácticamente se puede hacer, y la parte azul va a permitir ganar 25 hectáreas
25 hectáreas va a permitir ganar de terrenos bajos en la provincia de Santa Fe, porque al cerrar el terraplén que está acá, entonces se puede, digamos, recuperar toda esta zona. Y fíjense que lo conversamos también en nuestro programa, que la cuestión era llegar al río Paraná, y acá está marcado con blanco, y dice tramo de balsa, porque hay que dividir las cosas. Porque si hablamos de que todo hay que hacer, no lo vamos a hacer nunca. Y dicen la gente, los amigos de Goya, de que están esperando la financiación. Y acá en Corrientes también estamos esperando la financiación. Y entonces tendríamos que analizar para qué sirven estos puentes que queremos hacer. Ya nos vamos a trasladar a la zona de puentes. Ahora, si esto está, y esta parte que es el relleno, y nos acerca prácticamente enfrente a lo que se dice que es Lavalle, pero se dice Goya, vemos que la cosa es distinta. Porque en este momento, para venir de Goya a Reconquista hay que hacer todo este recorrido por medio de una balsa antigua que apenas anda y cuando anda, y recorre todo esto para llegar acá a Reconquista. Por eso el tema puentes surge de acá con esta, esta raya amarilla. Tenemos más mapas, que mostrarles a ustedes, que es la población que involucra el puente Goya Reconquista. Y acá tenemos el otro, todo esto, Villa Ocampo, Bellavista, acá está Mercedes, es decir, toda una zona productiva, y acá está Goya, toda una zona productiva. Esto es Goya, este primer círculo, y todo este otro es el círculo que que toma también la ciudad de Vera, y acá está Reconquista, Avellaneda. Es decir, que tenemos un mapa que es de la época del gobierno de Arturo Colombi, presentado, esto que tengo en la mano, presentado en el Senado de la Nación durante ese gobierno. Ahora, repito, hacer un puente o dragar un río, hay que saber para qué sirve, qué va a transportar, cuál es el estudio que está hecho. Esto, que alguien dice así, es un dibujo, pero nos aproxima a lo que es. Esta es toda una zona que va a beneficiarse, y es poco. Esta zona es poco para la provincia. Ahora, ¿qué pasa? El gobernador de San Juan, y tenemos una conversación pendiente con el ministro de Obras Públicas de San Juan, anuncia que quiere hacer una carretera interoceánica, y habla de Goya en un discurso. Pero vamos a ir viendo detenidamente todo lo que tenemos nosotros. Ahora, después esto que dicen, tenemos cuántos son los costos de aquella época, tenemos otro mapa más que nos muestra, la primera etapa, que sería de lo que estábamos hablando, la amarilla. Esta es lo que hay que levantar el terraplén, y acá está el cruce, que por el momento es el cruce por balsa. Años tuvimos un cruce por balsa de Corrientes a Barranqueras,
años, que era más largo de lo que sería el cruce por balsa desde Goya enfrente. Y después pensar en el puente. Porque hablar del costo de la obra va a costar más el puente que todo lo otro. Acá tenemos otra imagen, señor director. Acá estamos con los caminos, los distintos accesos. Este podría ser el que va hacia el centro de la provincia de Corrientes, y de ahí tenemos la vinculación digamos, a Brasil. Y acá estamos entrando en la parte de Córdoba y iríamos prolongando esta línea a San Juan. Es decir, que estamos en presencia de un puente que tiene una gran importancia dentro de todo. Y seguimos mostrando para que vean que no improvisamos cuando estamos hablando. Tenemos documentación. Yo no sé si la tiene digamos, el centro comercial de Goya. Ponemos a su disposición el tema, como lo ponemos a disposición de la Cámara de Diputados de la provincia. Y es el momento en el que el presidente de la Cámara, que es Goyano, con quien hemos hablado ya de esto, y seguramente es el impulsor de este tema en estos momentos. Fíjense este otro mapa que es más amplio. Fíjense, una cosa es buscar el Pacífico para las cosas de Corrientes, hacer esto, me duele decirlo, que hacer esto otro, de venir hasta Corrientes y pasar por todos, llegar hasta Salta. Por acá atrás viene la carretera transoceánica de Brasil y Paraguay, que termina en el puerto seco de Salta y que le va a dar un gran movimiento a toda esta zona, porque de acá pasa a los puertos al puerto de Antofagasta y de Iquique. Mientras que este otro, digamos, que viene acá por el medio, llega a Copiapó, pasando por Córdoba, San Juan, Córdoba, y va llegando a Santiago del Estero y va llegando a Goya Reconquista. Y acá está, Puerto Alegre. Es decir que tendríamos que hacer una reunión en la cual considerar no es únicamente que los puertos del norte tienen calado en Chile, también está Copiapó acá, y tenemos más abajo, perdón, que tengo que cambiar de lentes, ya son los años, acá está San Juan, y acá está el puerto de Coquimbo, en Chile, acá está Valparaíso, acá está Mendoza. Es decir, que la idea que tiene el gobernador de San Juan de unir Pacífico con Atlántico, acá, haciendo una conexión San Juan que llegue a Córdoba y vaya directamente a Reconquista, a Santa Fe, Reconquista, Goya, y de ahí va por el puerto de Paso de los Libres, está marcado. Es decir, y terminamos con este tema de los mapas, las conexiones, porque para hacer un puerto, y lo hablábamos recién con Benicio Simula, el ingeniero Benicio Simula, que me recordaba que ya hace 30 años yo integraba una delegación del Comité Federal de la Hidrovía. Habíamos estado en Washington hablando de la hidrovía, del segundo puente, y todo iba quedando en la nada. Y con Benicio Simula coincidimos. El problema es de falta de gestión, porque así como mostrábamos recién la zona de influencia del puente Goya Reconquista, carecemos de algo parecido a este
a esta carpeta que me la dieron en el Senado de la Nación, de gobierno de Arturo Colombia, así que hace cuántos años fue, donde se hizo la presentación del puente Goya Reconquista, un trabajo del Consejo Federal de Inversiones de la provincia de Corrientes y del Chaco, y de Santa Fe, perdón. Ahora, en mi criterio, vamos a ir al mapa de Sudamérica que nos va a ayudar a entender este tema. Este es el mapa total de Sudamérica y vamos a concentrarnos ahora en la zona de hidrovía y los distintos caminos Atlántico-Pacífico. Volvamos al tema de Goya, que es el que estábamos desarrollando. Acá vendría a estar Goya y este sería el camino que atraviesa, por supuesto, Santa Fe, Córdoba, llega a San Juan y viene al mar. El gobernador de San Juan está hablando de esto, que vendría a venir así, digamos, por Brasil hasta el puerto de Porto Alegre. Este sería un camino Atlántico-Pacífico. Ya en alguna campaña electoral sostuve este puerto y esta conexión, pero pasaron los años. El otro camino que hay es este, Atlántico-Pacífico. De Santo viene acá, sigue esta línea, y Paraguay ya terminó, ya está pavimentando esto, y viene a Salta. Y de Salta va a los puertos de Chile, Antofagasta. Lo comentábamos también con Benicio Simula. Ahora, seamos reales. La producción de Corrientes que está acá, ¿a dónde le conviene ir? Le conviene ir para el norte primero, ya sea al segundo puente, para ir a hacer este tránsito, o le conviene directamente usar este otro, que sería el que parte de Goya Reconquista. Ahora, veamos el caso del puerto de Ituzaingó. Ituzaingó tiene que gestionar, el gobierno tiene que gestionar de que la producción de Paraguay de esta zona venga al puerto de Ituzaingó. Hay un proyecto que quedó en la nada de Andresito, que está acá. Hay dos Andresitos, uno en Paraguay y otro, uno en Misiones y el otro en Brasil. Toda esta producción quería venir, o esta parte quería venir, o quiere venir al río Paraná, y entonces nos habla de que piden un puente sobre el río Uruguay. Por el momento pasan en balsa. Y entonces Argentina dijo que no estaba en condiciones de hacer ese puente, y los brasileños dijeron: lo hacemos nosotros y págueme cuando quiera. Bueno, tampoco sirvió. Pero de Andresito, es decir, de esta parte de Brasil, van a venir al puerto de Posadas y Santa Ana, que está acá, arriba de Yacyretá. Si hubiera gestión, a lo mejor la hay, pero la esconden. Si hubiera gestión pública para que todos empujemos hacia eso, le conviene más a la gente de Andresito, que pasa por Andresito en Misiones, en vez de ir a Posadas y de ahí tomar el río y pasar Yacyretá, hacer unos kilómetros más y venir directamente a Ituzaingó. Es decir, que así como veíamos un globo digamos, en la parte de Goya, ¿por qué no hacer público, así como teníamos un globo
de Ituzaingó que diga, Ituzaingó va a servir esto, porque ahora es todo conversación. Yo no creo que la gente, el productor de esta zona, que quiere mandar a Buenos Aires o a Rosario para mandarlo a, digamos, a Europa o al Asia, va a ir primero de acá, va a subir hasta Ituzaingó y después va a venir en barcaza por el Alto Paraná hasta acá a esperar un convoy que venga por acá. Eso encarece, porque hay que subir a Puerto Ituzaingó y después volver a bajar, cuando es mucho más económico venir de acá directamente al puerto de Rosario y de ahí embarcar. En este momento sería muy bueno si se pudiera, digamos, de esta zona sacar hasta Porto Alegre, hasta, digamos, esta zona. Bien, señores de la Cámara de Comercio de Goya, hagan presencia. Eso que salió en el diario de hoy, acá, el público no sabe eso, sabrán ustedes. El único antecedente cierto que tengo, y sigo el tema, es esa carpeta que ya tiene ¿cuántos años? Y que no ha ocurrido nada. Entonces, hagamos una cuestión. Desarrollemos el puente Goya Reconquista, pensando en que podemos sacar nuestros productos por esta zona, aprovechando el interés que tiene San Juan en desarrollar esto para que poder llegar a agua del Paraná para los productos que manda a Europa. Lo que manda a Chile, digamos, por Chile, lo que manda a Oriente, lo hace así, directamente. No va a venir para arriba, nadie va para arriba cuando tiene el mercado está abajo. Bolivia, sale Bolivia acá por Puerto Suárez. Es una salida que le permite sacar sus productos al río Paraná, al Alto Paraná. El río Paraná comienza mucho más arriba, viene acá en Puerto Cáceres. Estuvimos ahí, estuvimos en Puerto Cáceres, que concentra toda esta zona. Pero acá, digamos, había resistencia para que esto se pudiera dragar y ahondar Puerto Cáceres, digamos, llegar a Puerto Cáceres. Entonces se está llegando hasta el puerto de Corumbá. Bien, vamos a un corte. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Finalmente, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 132 votos afirmativos contra 104 negativos y 4 abstenciones la lista única para las elecciones nacionales. Ahora va al Senado, donde será bastante difícil aprobar, pero se puede, y después tiene que promulgarlo el Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar un audio que nos envió la diputada nacional Ingrid Jeter, y con ese audio terminamos nuestro programa. Adelante, señor director. Hoy fue una jornada histórica
histórica. Tenemos la sensación y la satisfacción del deber cumplido, un trabajo de más de 2 años, lograr el consenso, después hacer que se emplace al presidente de la Cámara para que conforme las comisiones y se trate el tema. Y hoy en la sesión, bueno, un logro impresionante, juntar los 132 votos para que boleta única empiece a ser ley. Nos falta que se apruebe en el Senado y que efectivamente en el 2023 podamos votar con este sistema más moderno. Un gesto de la política para con la ciudadanía, un gesto en beneficio del elector. Estamos dando más poder y más derecho al ciudadano y...